Un saludo para todos. El día de hoy les estaré presentando el tema de semiología respiratoria. Mi nombre es Andrés Arango y soy estudiante de medicina de 10º semestre. Esta semiología es una de las áreas más grandes, ya que, como sabrán, el evento fisiológico de la ventilación es algo constante y por lo tanto es de esperarse que si hay una alteración, entonces nos vaya a mostrar una gran cantidad de síntomas y signos que debemos saber interpretar para hacer un abordaje médico apropiado y proponer un tratamiento. Teniendo esto en cuenta, hablemos de cuáles van a ser nuestros objetivos del día de hoy. Primero, que logremos aplicar un esquema semiológico básico para el paciente que tiene un trastorno respiratorio, que describamos en este sus principales motivos de consulta, que reconozcamos cómo es la inspección, palpación, percusión, auscultación de este, comprendiendo de dónde se origina cada uno de los sonidos, que comprendamos la fisiopatología de los diversos patrones respiratorios y finalmente dedicaremos unos minutos a hablar de las principales condiciones patológicas y cómo es el abordaje sindromático y semiológico de las mismas. Por lo tanto, ¿cómo pasan estas alteraciones parenquimatosas a darnos los síntomas? ¿Y cuáles son los síntomas que nos dan cómo se nos presentan los pacientes? Empecemos hablando de los motivos de consulta. Vamos a hablar de los dos más grandes de toda la semiología respiratoria. El primero y más común de todos es la disnea. Etimológicamente sería una respiración difícil, pero sería mejor describirla como una sensación subjetiva de falta de aire referida por el paciente. Va a ser una disnea diferente a la que tuvimos en el paciente cardiovascular. Ese paciente tenía disnea cuando hacía ejercicios o esfuerzos que van a ser moderados, pequeños, etc. El paciente con disnea respiratoria es el que se queja de la misma inclusive estando en reposo. Cuando vengan estos pacientes vamos a tener que describir cómo es la frecuencia respiratoria del mismo, su ritmo, su amplitud, la duración de las fases, inspiración y expiración, el patrón y si es simétrico el hemitórax. La segunda causa de consulta va a ser el dolor torácico. También es relativamente frecuente y es también distinto al paciente cardiovascular. En este segundo, el dolor era lo que llamábamos típico. Se presentaban con el signo de Levine, agarrándose el hemitórax izquierdo con fuerza. Sentían un dolor quemante profundo. El paciente con trastorno respiratorio se queja de un dolor que es más punzante, más localizado y frecuentemente asociado a las fases respiratorias. No todo el pulmón como tal es sensible al dolor. Realmente el parénquima pulmonar, los bronquiolos y la pleura visceral no van a transmitir dolor, sino que la nocicepción va a venir desde la pleura parietal o diafragmática, de la tráquea y los grandes bronquios, va a venir también de eventos isquémicos por falta de irrigación y alteraciones de la presión intra y extrapulmonar. Teniendo esto en cuenta, cuando encontremos uno de estos motivos de consulta y estemos abordando al paciente de un trastorno respiratorio, haremos toda la enfermedad actual completa describiendo estos síntomas claramente y todos los trastornos asociados, y después pasaremos al examen físico. El esquema básico del examen físico siempre es inspección, palpación, percusión y finalmente auscultación. Únicamente en el abdomen suele invertirse la auscultación antes que la palpación para evitar alterar los ruidos gastrointestinales. Vamos a escribir cada una de estas fases en el paciente del trastorno respiratorio para saber cómo hacerla y qué es lo que estamos buscando. Primero, la inspección. La inspección va más allá del tórax. Debe incluir desde el rostro, viendo entonces las escleras, viendo la facie, viendo los labios. Esos últimos podrían estar morados mostrándonos una cianosis central. Miraremos también la palma de los dedos y sus yemas. Aquí podríamos ver una cianosis periférica. Y miraremos todo el ámbito del paciente y todas sus otras alteraciones. En el tórax en particular hay algunas cosas que debemos estar buscando. Los pacientes que tienen enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, particularmente enfisematosos, que ya hablaremos un poco más de eso después, muestran un aumento del diámetro anteroposterior, es decir, un tórax en tonel. Generalmente el tórax del adulto es elipsoidal, mientras que el del niño es más redondo. En esas personas vamos a encontrar un tórax que inclusive siendo adultos tiende a ser redondo. El pectum excavatum es una excavación central del pecho y el pectum carinatum una protrusión del mismo.
debe ser importante detallarlos ya que se relacionan alteraciones estructurales anatómicas, cardiovasculares y respiratorias. Adicionalmente, el paciente, cuando lo estemos inspeccionando, hay que ver detenidamente cómo está su inspiración y su expiración, ya que a nivel del tórax y el abdomen se alcanza a ver la misma. Va a haber unos puntos de referencia anatómicos para describir las lesiones, las alteraciones y saber dónde están los órganos. La horquilla esternal es el punto que da justo por encima del manubrio del esternón. Aquí se da la primera división de la tráquea y frecuentemente en algunas alteraciones puede observarse la misma. Podría verse la tráquea desviada hacia la izquierda o hacia la derecha. El ángulo de Lewis corresponde a la unión entre el manubrio y el cuerpo del esternón. Aquí llega la segunda costilla y por lo tanto debajo de la misma estará el segundo espacio intercostal, que es clave para hacer la auscultación pulmonar y la auscultación aórtica. Adicionalmente tenemos la apófisis sifoides. La apófisis sifoides es el punto más bajo del cuerpo del esternón. Corresponde al límite a nivel del tórax medio del tórax como tal. Además de eso, la apófisis sifoides puede ser clave por la auscultación tricuspidia. Las clavículas son el límite superior del tórax y el reborde costal es el límite inferior. Los pezones son útiles para el examen mamario, para el examen neurológico porque corresponde al dermatoma T4 y por supuesto para describir lesiones. A nivel posterior tenemos el borde superior de la escápula, el ángulo inferior de la escápula y la apófisis espinosa de la séptima cervical. Debemos tener en cuenta que el ángulo inferior de la escápula corresponde al séptimo espacio intercostal a nivel posterior y que la apófisis espinosa de la séptima cervical es la más prominente de todas y por lo tanto debajo de la misma podemos contar las vértebras torácicas o dorsales. Las líneas de referencia son también de gran utilidad. Está la medioesternal, las paraesternales, mamilares, medioclaviculares, axilar anterior, media y posterior. Nuevamente son de gran utilidad principalmente para describir alteraciones y también para describir, por ejemplo, los sitios de auscultación cardiovascular. El patrón respiratorio se puede evidenciar fácilmente a la inspección. Hay básicamente dos. El toracoabdominal es el que es propio de los hombres y los niños hasta los 7 años. Es motivado porque hacemos una fuerza diafragmática más grande, más enérgica, que hace que se dilate tanto el tórax como el abdomen. Mientras que las mujeres, especialmente las embarazadas, tienden a utilizar más los músculos accesorios de la respiración, como los intercostales, esternocleidomastoideo y los escalenus. En ellas será más útil contar, por ejemplo, la respiración a nivel solo del tórax. La frecuencia respiratoria, que la podemos, como ya les había mencionado, observar, va a variar de gran manera a través de la vida. Mientras que el neonato está alrededor de 44 latidos respiraciones por minuto, el niño de 5 años irá hasta 26, 15 a 20 hasta los 20, 20 a 40 hasta los 18 y más de los 40 hasta los 16 respiraciones por minuto. Aunque generalmente acepta en el adulto una respiración normal desde 12 hasta 20 por minuto. Utilizaremos varios descriptores para clasificar esta frecuencia y las características de la respiración. La taquipnea sería un aumento de la frecuencia, la bradipnea una disminución de la misma, la batipnea un aumento de la amplitud y la polipnea un aumento tanto de amplitud como de frecuencia. Escuchamos muy frecuentemente una respiración superficial y la descripción de esta es una disminución de la amplitud con respecto a la frecuencia, que generalmente va a estar aumentada. Ahora, va a haber también los patrones respiratorios especiales. Mientras que es el patrón respiratorio esquematizado normal, un paciente que tenga una alteración a nivel del centro de control de la respiración ubicado en el bulbo y la protuberancia podrá desarrollar la llamada respiración de Cheyne-Stokes. Básicamente son periodos de apnea que van de 15 a 30 segundos en los que el paciente pierde la capacidad de reaccionar ante el CO2. Luego, cuando se acumula en suficiente manera, empieza a reaccionar al mismo de forma progresiva, inicialmente dando respiraciones pequeñas hasta que hace un pico. Vuelven a disminuir hasta que vuelve a entrar en apnea. Por eso es llamada también cicloapnea. La respiración de Kussmaul
es una variante que se da por una acidosis, particularmente metabólica. Es en sí un evento compensatorio. Los pacientes con acidosis metabólica van a compensar barriendo CO2. Por lo tanto, van a hacer una batipnea, que es propiamente la respiración de Kussmaul, en la que van a estar expulsándolo para lograr compensar y acercar el pH a lo normal, que es aproximadamente 7,4, de 7,35 a 7,45. La respiración de Biot es otra variante que se da por eventos neurológicos, por ejemplo un accidente cerebrovascular. Es un paciente que cae en la respiración normal o con una amplitud aumentada, haciendo periodos variables intermedios de apneas. Bueno, pasamos entonces a la palpación. La palpación de los pacientes debe incluir la musculatura, estructuras óseas, ganglios y por supuesto el punto de máximo impulso en el tórax. Nos va a servir para apoyar la cuenta de la frecuencia respiratoria porque podemos tocar los movimientos. Y además de esto, nos va a revelar cómo están las vibraciones vocales o el frémito vocal. ¿En qué consiste este? El tórax debe vibrar según las características vocales del paciente. Le pedimos que diga 33 para que vibre bastante, mientras nosotros lo palpamos en la zona interescapular, que es donde encuentra la mejor percepción. Así, podremos palpar esas vibraciones, que serían menores en niños, mujeres y ancianos, y aumentarían las consolidaciones neumónicas, porque aquí se vuelve más sólido y más denso el parénquima. Y un parénquima más denso va a transmitir mejor las vibraciones. Recordemos que las vibraciones transmiten mejor por un medio sólido que por un medio gaseoso. También se podrá alterar en una multitud de patologías que después mencionaremos. La percusión. Generalmente se hace con el método dígito-digital, en el que una mano, que es la mano plexímetra, va a apoyarse sobre el tórax del paciente. Y la otra mano, a través de un dedo percutorio, entonces percutirá sobre cada uno de los dedos de una forma rítmica y regular, descendiendo a través de los espacios intercostales. Así podremos tener una multitud de sonidos, que van a ser el mate, el claro resonante pulmonar y el timpánico en el tórax. El mate es un sonido que es débil y de poca amplitud. Se da clásicamente por órganos que son densos, como por ejemplo el músculo, hígado y corazón. Se describe también una variante más leve de la misma, que es el submate, por ejemplo para las partes superiores del hígado o el corazón. El sonido propio del pulmón es el claro o el resonante. Es una sonoridad especial que es fuerte y de baja intensidad. Y el timpánico solo se debe ubicar a nivel del tórax en un solo punto, que se llama el espacio semilunar de Traube. El timpánico es un sonido como de tambor, que se da por cosas vacías por dentro, es decir, mucho aire. La cámara gástrica es donde corresponde el espacio semilunar de Traube. Recordemos que el estómago, a nivel de su fundus, se llena de gases. Por lo tanto, a nivel del hemitórax izquierdo, en la porción inferior, encontraremos un espacio pequeño con un ruido timpánico. También podría producirse como consecuencia de un neumotórax, una patología en la que el pulmón se ve colapsado, por decirlo de esta manera, aunque no sería técnicamente correcta, porque se llena de aire las pleuras. Algunas circunstancias patológicas que pueden alterar la sonoridad. La aumentaría el enfisema, se aumentaría también en ápices cuando las vallas están ocupadas por flema, sangre o derrame pleural. Esto se llama el fenómeno de escodismo. Es básicamente una reclutación alveolar en respuesta a una zona que tiene una hipoventilación. También se aumentaría un neumotórax y por cavernas pulmonares tuberculosas, especialmente las bulas. Va a disminuir la sonoridad, por otro lado, derrames pleurales, zonas ocupadas por fluidos y masas como tumores. Siendo así, hablemos de la auscultación. La auscultación generalmente suele variar en metodología entre médico y médico. Lo más importante es hacerla de una forma ordenada. Lo que más se ve es que primero auscultan la parte posterior, izquierda a derecha, descendiendo gradualmente hasta llegar a las bases pulmonares. Luego se ausculta a nivel axilar, ya que esta zona puede tener la menor interposición muscular. Y finalmente a nivel anterior, recordando que la porción izquierda podría verse afectada por efecto del corazón. Va a haber 4 ruidos de la auscultación normal, que va a ser entonces, primero, el ruido laringotraqueal. Este es el que auscultamos bajo condiciones normales a nivel de la tráquea y la laringe.
Se da cuando el aire pasa a través de un tubo en el que hay algo que lo interrumpe. El aire entra a través de las vías aéreas y entonces choca con la glotis. Al chocar con la glotis, el aire se vuelve turbulento y por lo tanto al auscultarlo escucharemos este sonido, un tono alto propio de esta zona. Escuchémoslo nuevamente. El segundo ruido normal es el broncovesicular. Es un ruido intermedio producido por la sobreposición morfológica de estructuras del tórax. Se va a escuchar sobre la bifurcación de la tráquea, los espacios escapulovertebrales y a nivel infraclavicular. El murmullo escular es el ruido más importante de todos. Es inspiratorio y expiratorio, pero principalmente inspiratorio. Se va a escuchar en pared torácica anterior o posterior y en la zona axilar. Escuchémoslo brevemente. Como verán, tiene un volumen que generalmente es inferior al ruido laringotraqueal. Sin embargo, es el que más debemos ponerle atención durante la auscultación. La resonancia vocal o broncofonía no se da como tal por la ventilación normal. Se produce cuando el paciente habla. Bajo condiciones normales es un sonido que es suave y confuso, pero cuando hay una consolidación neumónica, este sonido se transmite de mejor manera, por efecto de las vibraciones como ya lo mencionamos, y va a producir lo llamado pectorloquia. Pectorloquia es cuando escuchamos el ruido no suave y confuso, sino claro y fuerte a través de la auscultación. Una variante especial de la misma es la pectorloquia áfona. En esta, lo que hacemos es que le pedimos al paciente que susurre algo, que diga algo como si fuera a contar un secreto. Mientras tanto, auscultamos, y así vamos a poder estar seguros de que lo que estamos escuchando, si es claro y fuerte, no está transmitiéndose por el aire a nuestros oídos, sino a través del estetoscopio. El murmullo escular va a ser entonces más audible en niños y menos en personas obesas o musculares. Lo único que lo aumenta como tal fuertemente es el ejercicio físico. Y por otro lado disminuye con las enfermedades que estrechan vías, cuando se aumenta el grosor en el tejido pulmonar, cuando hay enfisema, cuerpos extraños y muchas otras patologías. Pasando entonces a los ruidos anormales. Primero hablemos del roncus. Es básicamente un ruido inspiratorio y expiratorio, que es de alto tono y se origina cuando el aire pasa por unas vías aéreas que están llenas de secreciones. Por ejemplo, un paciente con gripa. Como es de las vías aéreas superiores, entonces vamos a cambiar y modificarse fácilmente con la tos o con el paciente cuando hace fuerza en la laringe. Escuchémoslo brevemente. Las sibilancias se dan cuando el aire pasa a través de las vías aéreas inferiores que están obstruidas, generalmente en pacientes asmáticos, que por efecto de una crisis alérgica hacen una respuesta inflamatoria que estrecha estas vías y vuelve el lumen de ellas pequeña. El sonido de las sibilancias es principalmente expiratorio, es muy agudo y puede escucharse inclusive sin el estetoscopio cuando el broncoespasmo está suficientemente severo.
Está también el cornaje o el estridor. También es un ruido de alta frecuencia que se debe a una obstrucción de la vía aérea superior por un cuerpo extraño, es decir, a nivel de la laringe o la tráquea. Puede ser también escuchable sin un estetoscopio. Los estertores y los crépitos son ruidos discontinuos, cortos, numerosos y de poca intensidad. Se parecen al sonido que escucharíamos si frotáramos los pelos alrededor del oído o si despegáramos un velcro, por ejemplo, un pantalón o una camisa. Generalmente son durante la inspiración y cada uno tiene una fisiopatología un poco distinta. Los crépitos se dan por una acumulación de fluidos y secreciones a niveles de los alvéolos. Los alvéolos no tienen capacidad de expulsar secreciones porque no tienen músculo. Por lo tanto, no se modificarían con la tos. Mientras que los estertores se dan por la obstrucción de los bronquiolos distales. Estos pueden tener la capacidad de modificarse con la tos. Escuchemos primero los estertores. Y los crépitos, que son un poco más crujientes. Estos dos pueden presentarse en el paciente que tiene una neumonía. Hasta este punto hemos entonces dejado claro lo que sería el interrogatorio, por lo menos los motivos de consulta principales y cada uno de los pasos del examen físico. Vamos a dedicar entonces unos minutos a hablar de las principales condiciones fisiopatológicas y cómo hacer un abordaje sindromático de ellas. Primero, la neumonía consolidativa que la hemos venido mencionando. Como dijimos entonces, la inspección será en paciente taquipneico, disneico. A la palpación tendremos vibraciones vocales aumentadas, porque como les mencionaba, la consolidación es un punto de un lóbulo pulmonar que se llena de fluidos y por lo tanto se vuelve más denso, pero tiene todavía algún paso del aire. Esto va a hacer que las vibraciones vocales se aumenten. La percusión mostraría matidez por aumento de la densidad y la auscultación, murmullo escular disminuido, crepitaciones, soplo tubárico y pectorloquia particularmente áfona sobre el sitio específico. El neumotórax a tensión es un evento que se da cuando hay una ruptura de la pleura visceral y se escapa el aire de los pulmones a este espacio de las pleuras que normalmente debe ser un espacio virtual. Esto va a hacer que entonces el aire comprima el pulmón y nos mostraría un paciente que en la inspección va a tener una respiración primero asimétrica, porque ese pulmón que esté comprimido no va a hacer una distensibilidad torácica adecuada. Además de eso podría estar disneico y taquipneico. A la palpación tendría vibraciones vocales ausentes. A través de todo ese aire que hay en las pleuras no le transmitiría las vibraciones. La percusión mostraría timpanismo. Este es el evento patológico único que causa un timpanismo significativo, porque como percutimos vamos a encontrar que ese espacio lleno de aire es como si fuera una caja vacía. La auscultación mostrará murmullo ausente con un silencio auscultatorio. El derrame pleural, dependiendo de la extensión del mismo, podría darnos un paciente que esté inclusive asintomático o que esté severamente disneico y taquipneico. La palpación mostrará vibraciones vocales que están disminuidas. La percusión, una matidez desplazable y con algo que llaman la línea de la emoción. ¿Qué quiere decir esas cosas? La matidez es desplazable porque es un líquido que está acumulando por la gravedad a nivel de las bases, pero si el paciente se desplazara lateralmente, ese líquido sería la porción lateral. Por lo tanto, la matidez ya no estaría a nivel de las bases, sino que estaría lateral. Igualmente el paciente lo pusiera en cualquier otra posición. La línea de emoción describe el límite superior del derrame. Es también una línea radiológica, que generalmente no es tanto como muestra estimada, sino que tiende a ser más ascendente a través de las líneas. Marcaría entonces el punto desde el cual se para de escuchar, por ejemplo, estuviéramos percutiendo matidez y volvería a la normalidad.
Inclusive más arriba podría darse el llamado fenómeno de escodismo y reclutamiento alveolar. La auscultación nos mostraría un murmullo disminuido sobre esta zona. La atelectasia, que ocurre frecuentemente en pacientes que están siendo asistidos con otro tipo de ventilación, por ejemplo intubados, es un colapso de un área de un pulmón. Podría darse, por ejemplo, porque un bronquio se obstruye, se tapa, y por lo tanto el resto de lo que sigue distalmente termina de tapar. Por ejemplo, porque una falta de surfactante haga también que colapse. A la inspección estaría con una menor distensión pulmonar. A la palpación habría vibraciones vocales disminuidas. La percusión mostraría matidez y la auscultación mostraría un murmullo ausente. Además de esto, algo más que podría dar la inspección es un desplazamiento de la tráquea. El colapso del área pulmonar podría hacer que el mediastino se desplace hacia el área colapsada porque está ocupando menos espacio. Esto haría que a nivel de la horquilla external viéramos la tráquea desplazada, como ya mencioné, hacia ese lado. Por otro lado, el neumotórax suele mostrar un desplazamiento hacia el lado inverso. Ahí el aire está protruyendo y explando el mediastino hacia afuera, hacia el otro lado. Y por lo tanto, estos eventos, estas dos condiciones son algo antagonistas. El enfisema es entonces una acumulación permanente de aire a nivel de los espacios distales por una pérdida de la arquitectura. Es claro que los pacientes fumadores, cuando hacen ya una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son pacientes que en la inspección están con disnea, cianosis principalmente central, y si lleva mucho tiempo un tórax en tonel, a la palpación tienen vibraciones vocales disminuidas porque el aire transmite menos que el sólido. La percusión tiene un aumento de la sonoridad porque precisamente hay más aire, es decir, hay menos densidad. Y la auscultación nos muestra murmullos disminuidos. Finalmente, el paciente asmático o con otra causa de obstrucción bronquial. Lo que ocurre en el asma es que un evento inflamatorio de carácter alérgico generalmente va a ser entonces una broncoconstricción que va a hacer que el paciente a la inspección esté disneico y con una respiración superficial. Puede estar también severamente cianótico en una crisis asmática. A la palpación tiene vibraciones vocales disminuidas. A la percusión generalmente está normal o podría haber un leve aumento de la sonoridad. Y a la auscultación vamos a encontrar clásicamente sibilancias si auscultamos como tal la zona de parénquima pulmonar y roncus a nivel de la tráquea y laringe, por esta natanza llena de secreciones, pero que son desplazables. Con eso entonces concluimos un análisis de las principales condiciones patológicas y de la semiología respiratoria. La bibliografía del día de hoy fue principalmente el libro de Semiología Médica Integral del Dr. Luis Guillermo Duque, el libro de Semiología Médica de Argente y Álvarez, Semiología Médica de Ángel y Ricardo, y un documento disponible en línea que llama el Manual de Semiología. El capítulo se llama Del examen físico segmentario, tórax y pulmones, disponible en el link que les otorgo. Los invito entonces a que sigan leyendo este tema. Es una de las semiologías que siempre debemos estar repasando y en algún momento de la vida, en nuestra formación como médicos, vamos a encontrar que es de gran utilidad. Muchas gracias a todos por poner atención y nos estaremos viendo la próxima vez.